Compartí con vosotros hace un ratito un PDF con los fragmentos del texto de Jäger, de la Paideia, que me gustaría que leyéramos en esta sesión, la que viene, y lo que nos dé lugar. Ese texto, igual que hicimos en las semanas anteriores, está intercalado con fragmentos de la teogonía y de los trabajos y los días, para que podamos Ir ilustrando, sí. ir ilustrando las cosas a las que se refiere el autor, ¿no? Cuando cita un determinado fragmento del texto, bueno, pues que lo veamos en su conjunto. Y además, al final, la última de las entradas, veréis que está en otro color, ¿vale? En vez de ponerla en rojo, la puse en verde, creo recordar, porque la idea no es haceros leer completa los trabajos y los días, sino utilizar los trabajos y los días para ilustrar el pensamiento de Jäger, pero como me imaginé que muchas de vosotras ibais a tener la curiosidad por conocer el texto en su totalidad, os lo he puesto completo, solo que esos fragmentos que están en verde, bueno, pues los pasaremos a más velocidad, solamente leyendo los títulos que yo he subrayado, y nada más, ¿vale? Así que si os parece bien, vamos a la lectura. Hombre, ahí está Cristina también. Bienvenida, Cristina. ¿Lo pones en pantalla? Lo comparto en pantalla. Vale. Ahí está. Capítulo 4 del texto de Jäger, la Paideia, Hesíodo y la vida campesina. Vamos a comenzar la lectura. Mari, por favor, tú misma. Vale. Al lado de Homero colocaban los griegos como segundo poeta al... Pero si no me pongo las gafas, así veo mejor. Al Beocio Hesíodo, aproximadamente menos 700, en el que revela una esfera social completamente distinta del mundo de los nobles y su cultura. Mientras Homero destaca que toda educación tiene su punto de partida en la formación de un tipo humano noble que surge del cultivo de las cualidades propias de los señores y de los héroes, en Hesíodo se revela la segunda fuente de la cultura, el valor del trabajo, muy importante. El título Los trabajos y los días que la prosperidad ha dado al poeta didáctico y campesino de Hesíodo expresa esto de un modo perfecto. Aquí el heroísmo no se manifiesta en las luchas a campo abierto de los caballeros nobles con sus adversarios, sino en la lucha tenaz y silenciosa de los trabajadores con la dura tierra y con los elementos. Grecia ha sido la cuna de la humanidad que sitúa en lo más alto la estimación del trabajo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque así como en el resto de las cosmogonías y religiones que hemos estado viendo, el trabajo es un castigo, ¿no? Que reciben los hombres por su intemperancia y por desobedecer los designios divinos, bla, 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 bla. Sí, es una condena, ¿no? Una condena, una condena. En Hesíodo la única condena es la mujer. El trabajo en Hesíodo adquiere, ya fuera de broma, una nueva significación, y el trabajo adquiere la condición de aquello con lo que los seres humanos tienen que construir su vida día tras día, para ir progresando y para poder vivir con dignidad. El trabajo en Hesíodo adquiere la categoría de algo digno en comparación con esa otra concepción que lo entendía como un castigo, como un mero castigo. Continúa, por favor.
¿vale? Heródoto lo expresa mediante una comparación con otros países y pueblos más ricos. Grecia ha sido en todos los tiempos un país pobre, pero en ello funda su arte. Llega a ella mediante el ingenio y la sumisión a una severa ley. Mediante ella se defiende la Hélade de la pobreza y de la servidumbre. Aquí Heródoto es tremendo en la manera en la que lo expresa, por la brevedad y por la cantidad de cosas que se dicen en este pasaje. Sí, es muy Primero, conciso, muy... Grecia ha sido en todos los tiempos un país pobre. Es decir, a diferencia de la Mesopotamia, la riqueza frondosa de la Mesopotamia, del Nilo, las crecidas. No. Grecia ha sido siempre un país pobre, un país rocoso, agreste, de salvaje, pastores. de pastores. Es decir, un país pobre, donde apenas el 20% de la tierra, de la Es superficie, cultivable, sí. es cultivable en la forma tradicional, y que lógicamente puede sostener a muy poca población, salvo en los lechos de los ríos o en la costa, los que puedan vivir del mar o de la pesca. Grecia ha sido en todos los tiempos un país pobre, pero en ello funda su virtud. En esa pobreza funda Grecia su arete, su virtud. Y llega a ella, a esa virtud, mediante el ingenio, mediante el uso de la inteligencia y la sumisión a una severa ley, a la severa ley del trabajo. Del trabajo de la tierra, para Del sobrevivir, trabajo para, para, para poder para comer, obtener ¿no? de la naturaleza, lo que los griegos necesitan para poder vivir, tienen que agachar el lomo y trabajar. Sí, Mediante pero es, ella, sí, la nobleza de este trabajo. eso es, ¿no? Es otra nobleza, no es la nobleza de las batallitas, es la nobleza del trabajo. Mediante esa virtud se defiende la Hélade, el pueblo griego en su conjunto, se defiende la Hélade de la pobreza, pero también de la servidumbre, ¿no? Cuando otras potencias quieran conquistar Grecia, se van a encontrar con un pueblo orgulloso, se van a encontrar con un pueblo duro, aguerrido, que además se va a alzar en modelo de todos los demás a partir de ese momento. Como un pueblo pobre, aislado, como eran ellos, bueno, pues en base a esa pobreza y a ese orgullo por el ingenio, por el trabajo, ¿no? Que les permite sobreponerse a todas esas dificultades a las que les aboca la naturaleza. Continúa, Mari. Su campo se haya constituido por múltiples estrechos valles y paisajes cruzados por montañas. Carece casi en absoluto de las amplias llanuras fácilmente cultivables del norte de Europa. Ello le obliga a una lucha constante con el suelo para arrancarle lo que solo así se puede dar. La agricultura y la ganadería han sido siempre las ocupaciones más importantes y más características de los griegos. Solo en las costas prevaleció más tarde la navegación. Gracias, Mari. Y seguramente, no solamente en esta pobreza y en esta dureza del suelo fundaban los griegos su arete, sino también probablemente en ello fundaron su enorme suerte. Cuando el mundo estaba lleno cuando los griegos estaban rodeados de imperios temibles, como podía ser el imperio asirio, luego los medos, luego los egipcios más al sur, ¿no? A Grecia nadie iba a buscar nada, porque no había nada que estos grandes imperios pudieran necesitar, ¿no? de los griegos. Con lo cual, esa misma pobreza, entre comillas, podríamos decir que protegió a la Hélade, salvo la costa de Anatolia, que se vio más atacada por las grandes potencias de Medio Oriente,
pero digamos el Egeo y la península seguramente se encontraron bastante protegidas, no solamente por el mar, sino precisamente por esa pobreza que no justificaba ninguna gran expedición militar para ir a conquistarle. De hecho, ya lo veremos más adelante, cuando los persas van a invadir Grecia, no la invaden con afán de quedarse. La invaden como castigo porque las ciudades costeras de Anatolia no pagan los impuestos o no quieren pagar los impuestos. Y entonces lo que van a hacer los persas es una expedición de castigo para enseñarle a los griegos pues quién es el jefe y a quién tienen que rendir tributo, ¿no? Pero digamos que esta pobreza es precisamente lo que hace que, bueno, que como no hay nada que rascar allí, nada más que unos pocos impuestos, bueno, pues seguramente eso también le protege contra los afanes expansionistas de las grandes potencias regionales que había en la época, y que, no nos engañemos, si los persas hubieran querido arrasar Grecia, la habrían La arrasado, arrasaban, pero ¿vale? Lo que ¿para ocurre es qué? que los persas tenían otros entretenimientos y tenían problemas más graves en casa, ¿no?, que andar perdiendo el tiempo con expediciones al otro lado del mar. Bueno, todo esto ya hablaremos dentro de 200 años, cuando lleguemos a 200 años históricos, quiero decir, no de seminario, cuando lleguemos a las invasiones persas. Pero bueno, es interesante la opinión, por un lado, de los griegos, en este caso a través de la boca de Heródoto, cuando nos dice que Grecia funda en esa pobreza su virtud, ¿no?, como estímulo para el ingenio y para el trabajo. Inmat, si te apetece, continúa. En el ¿Por conocido dónde? preludio... Vale. En el conocido preludio de la Teogonia cuenta Hesíodo cómo, siendo un simple pastor que apacienta a sus rebaños, recibe la inspiración de las musas y es llamado a la vocación de poeta. Pero, a diferencia de lo que cantan los rapsodas homéricos, en el poema Los trabajos y los días, eso no lo puedo Sí, decir. los trabajos y los días os lo pongo en griego y en la transliteración al castellano, ¿no? Erga kai emerai, es trabajos, exactamente trabajos y días. Por eso, a partir de ahora, el autor utilizará el nombre de erga, los erga, para referirse a esta obra, los trabajos y los días. ¿Vale? Vale. Continúa. Hesíodo no canta a los héroes, sino que enraiza profundamente en los valores propios de la vida campesina. Y lo hace así en tan gran medida que, gracias a sus descripciones, podemos representarnos claramente el estado del campo en el tiempo de Hesíodo. Aunque no sea posible, en un pueblo tan multiforme como el griego, generalizar a partir del estado de Beocia, sus condiciones son, sin duda, en una amplia medida típicas. Los poseedores del poder y de la cultura son los nobles terratenientes, pero los campesinos tienen, sin embargo, una considerable independencia espiritual y jurídica. No existe la servidumbre y nada indica ni remotamente que aquellos campesinos y pastores que vivían del trabajo de sus manos descendieran de una raza sometida en los tiempos de las grandes emigraciones, como ocurría acaso en los laconios. Nos dice, lo que nos está contando Hesíodo no se parece en nada a la historia de Esparta, ¿vale? Recordemos en la historia de Esparta, cuando en la primera gran migración indoeuropea, ¿no? Bueno, en la segunda gran migración indoeuropea, los dorios avanzan hacia el sur y dominan la población local, sometiéndola a servidumbre. Este es un caso único en la historia griega y en el territorio griego, ¿vale? El caso de los espartanos. En el resto de las comunidades griegas hay unas familias cuyos oikos, cuyas casas solariegas son más ricas que las de otros, pero no existe una situación de servidumbre
en la que una parte de la población esté sometida a la otra. ¿Vale? Continúa, Inma. Se reúnen todos los días en el mercado y en el lesque, en griego jonio. Lo subo. Sí, sí. Ahí está. Lugar de concilio o conversación, fragua, patio, galería, club, y discuten sus asuntos públicos y privados. Esta es una característica típica de los pueblos griegos, ¿vale? Es decir, los dueños de tierras, sean tierras más grandes o tierras más chicas, los propietarios, ¿no? Que viven de su propio trabajo, de su casa y de la unidad doméstica que tienen bajo su control, se reúnen todos los días en algún lugar que se designa, en algún lugar que la tradición ha colocado como un lugar de reunión, que puede ser el mercado, el lesque, y es importante el uso del término, eso es griego jonio, no es griego continental, el que designa el lugar pues, de conversación, el lugar, el bar, digamos, ¿no? A donde va la gente a charlar, que puede ser en invierno la fragua del herrero, el lugar calentito. Claro, porque hace calor. El lugar calentito, ¿no? Donde alrededor del herrero pues, se juntan todos a la cháchara y a negociar sus trapicheos, y donde se discuten tanto los asuntos públicos como privados. Continúa, Inma. Critican libremente la conducta de sus conciudadanos y aún la de los señores preeminentes, y lo que la gente dice era de importancia decisiva para el prestigio y la prosperidad del hombre ordinario. Solo ante la multitud puedes afirmar su rango y crearse un prestigio. Recordad cuando leíamos a Finlay, cómo en las últimas páginas del texto del mundo de Odiseo, Finlay hacía hincapié en la presencia tácita de este demos, en la presencia tácita de esta multitud, ¿no? Que hay ahí. No son héroes, no, pero ten cuidado con su opinión, porque el demos normalmente no participa en los asuntos, en las refriegas de los grandes señoritos, pero como al demos le dé por participar y tome partido, la batalla está decidida, ¿no? Por tanto, esta actitud que tiene el demos griego, esta actitud de ir a la fragua, al patio, al mercado, a charlar, a debatir, a criticar, es una actitud eminentemente política, no solamente el cotilleo, ¿vale? Sino la elaboración de un consenso a través de esta cháchara, a través de la charla, del debate colectivo, ¿no? Más o menos desorganizado, pero muy eficaz, a través de la cual se va formando una opinión. Una opinión a la cual ricos y pobres tienen razones para temer, porque ir contra esa opinión es enfrentarte al sentir general, al consenso general de la población en la que tú estás inmerso y que de alguna manera, seas más rico o seas más pobre, dependes, ¿no? Como pertenencia, ¿no? Continúa, Inma. La ocasión externa del poema de Hesiodo es el proceso con su codicioso, pleitista y perezoso hermano Perses, el cual, después de haber administrado mal la herencia paterna, insiste constantemente en nuevos pleitos y reclamaciones. La primera vez ha ganado la voluntad del juez mediante soborno. La lucha entre la fuerza y el derecho que se manifiesta en el proceso no es evidentemente solo asunto personal del poeta. Este se hace al mismo tiempo portavoz de la opinión dominante entre los campesinos. Su atrevimiento llega tanto que echa en cara a los señores, terratenientes, jueces, devoradores de regalos, su codicia y el abuso brutal de su poder. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en la sociedad antigua, los intérpretes de la tradición y por tanto los intérpretes de los designios divinos de la religión y de la ley son pues los grandes terratenientes, las familias adineradas. En las familias adineradas, en las familias
con mayor poder económico, es donde reside el poder del juicio, el poder de determinar qué es lo que la tradición dice y por tanto el poder de aplicar cuando hay un juicio, cuando alguien ha matado a alguien o se ha robado una vaca o le han pegado una paliza a alguien en el mercado, ¿no? Todo el mundo va a protestar, a pedir justicia, y esa justicia se establece en base a unas reglas, a unas normas. ¿Qué normas? Las normas sagradas de la tradición. Dirían los romanos, las mores maiorum, ¿no? Las costumbres de nuestros antepasados. ¿Quién interpreta las costumbres de nuestros antepasados? Bueno, pues en Grecia, igual que aquí, igual que en todos lados donde no hay donde no ha sido formalizado mediante la ley cuál es el criterio, esto queda determinado por los mayores y por las gentes de más prestigio. Diríamos, en otro lenguaje, las fuerzas vivas. ¿Quiénes configuran las fuerzas vivas en una sociedad donde no hay cura, ni farmacéutico, ni médico? Bueno, pues las familias más pudientes y sobre todo las cabezas, los pater, dirían los latinos, las cabezas de familia de esos oikos más pudientes. ¿A quién se está refiriendo Hesíodo en el poema como los jueces? A esa gente. Dice, a los señores, a esos que son esos terratenientes, que actúan como jueces en los pleitos, devoradores de regalos. Recordad cómo hablaba Finlay, utilizando la Odisea, del funcionamiento del regalo dentro de estas sociedades, y cómo todo el mundo funcionaba mediante dádivas y regalos para señalar el compromiso recíproco. Estos terratenientes actúan como devoradores de regalos y su codicia es tal, ¿no?, que deviene en un abuso brutal de poder. Esto es lo que denuncia Hesíodo en su poema Los trabajos y los días. Continúa, Inma. Su descripción no puede compaginarse con la pintura ideal del dominio patriarcal de los nobles en Homero, donde los héroes, también nobles y por tanto terratenientes, ejercen sus responsabilidades con el demos atendiendo a criterios de valor, piedad o justicia. En este estado de cosas y el descontento que produce existía naturalmente también antes. Pero para Hesíodo el mundo heroico pertenece a otro tiempo distinto y mejor que el actual, la Edad de Hierro, que pinta en los erga con colores tan sombríos. Y nada es tan característico del sentimiento pesimista del pueblo trabajador como la historia de las 5 edades del mundo, que empieza con los tiempos dorados bajo el dominio de Cronos y conduce gradualmente en línea descendente hasta el hundimiento del derecho, de la moral y de la felicidad humana en los duros tiempos actuales, cuando la diosa Aidos, la diosa del pudor y la vergüenza, y Némesis, la diosa de la justicia retributiva, se han velado y abandonado la tierra para retornar al Olimpo con los dioses, dejando solo entre los hombres sufrimientos y discordias sin fin. Este es un pasaje hermoso, ¿no?, del texto y un magnífico resumen del mito de las 5 edades que ahora leeremos tranquilamente, que nos presenta Hesíodo en Los trabajos y los días. Nos dice, para Hesíodo el mundo heroico, ese mundo que describe Homero, el mundo heroico pertenece a otro tiempo, distinto y mejor que el actual, que estamos en la edad del hierro, frente a la edad de oro, la edad del bronce anterior. Y nada es tan característico, dice el autor, nada es tan característico del sentimiento pesimista del pueblo trabajador como la historia de las 5 edades del mundo, que empieza con los tiempos dorados bajo el dominio de Cronos y conduce gradualmente en línea descendiente hasta el hundimiento del derecho, de la moral
y de la felicidad humana en los duros tiempos actuales. Cuando la diosa Aidos, cuando el pudor y la vergüenza, y Némesis, la justicia, se han ocultado y han abandonado la tierra para volverse al Olimpo con los dioses, dejando solo entre los hombres sufrimientos y discordias sin fin. Vamos a leer este pasaje de los Erga. Cristina, por favor, lee tú. Uy, Cristina no está. Ah, sí, ahí. Musas de la Pieira, que con vuestros cantos prodigáis la gloria. Venid aquí, invocad a Zeus y celebrad con himnos a vuestro Padre. A él se debe que los mortales sean oscuros o célebres, y por voluntad del poderoso Zeus, famosos o desconocidos. Pues Zeus fácilmente confiere el poder, fácilmente hunde al poderoso, fácilmente rebaja al ilustre y engrandece al ignorado, y fácilmente endereza al torcido y humilla al orgulloso. Préstame oídos, tú que todo lo ves y escuchas. Restablece las leyes divinas mediante tu justicia, que yo trataré de poner a Perses en aviso de la verdad. Fijaos cómo inicia el poema, ¿no? Cómo inician los Erga. Se dirige primero a las musas y les pide que invoquen a Zeus para que Zeus atienda la petición que está haciendo Hesíodo y que restablezca las leyes divinas mediante la justicia, que ya se ocupará Hesíodo de poner en aviso a Perses de lo tonto que es y de lo mal que se está comportando, ¿vale? Pero le pide a Zeus que por favor le ayude al restablecimiento de la justicia. Y fijaos cómo pone en manos de Zeus el destino. Esto es también una novedad en la literatura griega. Zeus, a él se debe que los mortales sean oscuros, que no los conozca nadie, o célebres, y por voluntad del poderoso Zeus, famosos o desconocidos. Pues Zeus fácilmente confiere poder, fácilmente hunde al poderoso, fácilmente rebaja al ilustre y engrandece al ignorado, y fácilmente endereza al torcido y humilla al orgulloso. Esto es una novedad. Que los dioses, que en este caso Zeus, esto no lo habíamos visto en la Ilíada, en la Odisea. En la Odisea hay un cierto sabor, pero no se ha terminado de configurar esta función moral del orden divino, ¿no? Como hacedor de la justicia y del destino. Continúa, Cristina. No era en realidad una sola la especie de las Érides, diosas de la discordia, sino que existen dos sobre la tierra, una de la envidia mala y otra de la que promueve un sentimiento de competencia y emulación. A una todo aquel que logre comprenderla la bendecirá, la otra en cambio solo merece reproches. Recordad que en rojo están los textos literales de la traducción de Gredos y en azul lo que yo interpolo para intentar hacer más fácil la comprensión del texto, ¿vale? Nos dice el autor desde el principio, nos dice Hesíodo, no era en realidad una sola especie, no era en realidad una sola la especie de las Érides, las diosas de la discordia, ¿no? En la mitología clásica había las Érides, eran las diosas que sembraban la discordia entre los seres humanos, ¿no? Y Hesíodo afina un poquito y dice, no. Las diosas de la discordia había de dos tipos. Una, que son las de la envidia, que podríamos decir mala, ¿no? Esa envidia que prefiere el hundimiento de todo antes que el beneficio del prójimo. Y la otra, que promueve un sentimiento de competencia entre los seres humanos, podríamos decir hoy, de emulación. A esta, todo aquel que logre comprenderla, la bendicirá. La otra solo merece reproches. Continúa. Son de índole distinta, pues esta, la envidia mala,
Favorece la guerra funesta y las pendencias, la muy cruel. Ningún mortal la quiere. La otra, la que promueve emulación, es mucho más útil para los hombres. Estimula el trabajo incluso al holgazán. Pues todo el que ve rico a otro que se desvive en arar o plantar y procurarse una buena casa, está ansioso por el trabajo. El vecino envidia al vecino que se apresura a la riqueza. Desea conseguir lo que el vecino ha logrado. Buena es esta eris para los mortales. El alfarero tiene inquina del alfarero y el artesano del artesano. Impulsa la competencia entre ellos. El pobre está celoso del pobre y el aedo del aedo. Oh Perses, grábate todo esto en el corazón y que la eris gustosa del mal no aparte tu voluntad del trabajo, preocupado por acechar los pleitos del ágora. Al contrario, resolvamos nuestra querella de acuerdo con sentencias justas. Pues ya repartimos nuestra herencia y tú te llevaste robado mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes, que en el mundo homérico y hesiódico actúan como jueces, intérpretes de la costumbre, la ley y lo debido, devoradores de regalo. Gracias, Cristina. Sara, continúa tú, por favor. ¿Qué frase? ¿A qué la recordáis? Y es que oculto tienen los dioses el sustento a los hombres, pues de otro modo fácilmente trabajarías un solo día y tendrías para un año sin ocuparte en nada. Al punto podrías colocar el timón, el mango del arado, sobre el humo del hogar, la chimenea, y cesarían las faenas de los bueyes y de los sufridos mulos. Estamos Pero, ante párrafos de la gran poesía de la historia de la humanidad. Y es que oculto tienen los dioses el sustento a los hombres. En algún momento de la historia mítica, los hombres que podían vivir en una sociedad de la abundancia de la naturaleza, en algún momento los dioses decidieron esconder a los hombres el sustento y desde entonces los hombres tienen que trabajar, conseguirlo para poder alcanzar su bienestar. Oculto tienen los dioses el sustento a los hombres. Si no fuera así, de otro modo, fácilmente trabajarías un solo día y tendrías para un año sin ocuparte en nada. Al punto podrías colocar el timón, el mango que es el mango del arado, sobre el humo del hogar, la chimenea, y cesarían las faenas de los bueyes y los sufridos mulos. Continúa. pero Zeus lo escondió, irritado por el astuto Prometeo. Urdió lamentables inquietudes para los hombres y ocultó el fuego. Mas he aquí que el buen hijo de Jápeto lo robó al providente Zeus para bien de los hombres en el hueco de una cañaeja a escondidas de Zeus que se goza con el rayo. Cañaeja es una planta umbelífera cuyo tallo tiene una médula blanca y seca donde el fuego arde lentamente sin apagarse y era utilizada para transportarlo. Nos dice, Zeus irritado, ¿recordáis el mito de Prometeo? No, era cuando le esconde la... O sea, se siente engañado porque no le esconden la comida y entonces finalmente le... Ahí está. Es la historia de los huesos, le hacen una ofrenda y en esa ofrenda Prometeo hace la trapisonda con los huesos y la grasa, y entonces Zeus, enfadado, castiga a los mortales, castiga a los hombres retirándoles el fuego. Pero Prometeo, tratando de burlar a Zeus, esconde el fuego en esa cañaeja y se la lleva nuevamente a los hombres. Por lo que, lleno de cólera, continúa Sara. Por lo que lleno de cólera, díjole Zeus amontonador de nubes: Japetónida, ¿te alegras de que me has robado el fuego y has conseguido engañar mi inteligencia? Enorme desgracia ordenaré para ti en particular y para los hombres futuros, a quienes a cambio del fuego, a cambio del conocimiento, la técnica, el dominio sobre la naturaleza y la civilización que el fuego representa, les daré un mal con el que todos se alegren de corazón acariciando con cariño su propia desgracia. Así dijo, y rompiendo en carcajadas el padre de los hombres y dioses, ordenó al muy ilustre Hefesto amasar tierra con agua, infundirle voz y vida humana y hacerle una linda y encantadora figura de doncella,
semejante en rostro a las diosas inmortales. Encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a tejer la tela de finos encajes. A la dorada Afrodita le mandó rodear su cabeza de gracia, irresistible sensualidad y halagos cautivadores. Y a Hermes le encargó dotarle de una mente cínica y un carácter voluble, y su pecho llenó de mentiras y palabras seductoras. Puso a esta mujer el nombre de Pandora, y todos los dioses le concedieron un regalo que, guardados dentro de una jarra, y sin ella saberlo, serían perdición para los hombres que se alimentan de pan. Este pasaje es glorioso, ¿no? Donde los haya. Fijaos cómo empieza, rompiendo en carcajadas. Ya la cosa ya empieza mal, ¿no? Es decir, es que no solamente os voy a arruinar la vida, sino que además me voy a reír lo más grande de todos vosotros. Rompiendo en carcajadas, el padre de los hombres ordena a Hefesto amasar con tierra y agua una figura, infundirle voz y vida humana, hacer de una figura linda y encantadora de doncella, semejante en rostro a las inmortales, y esto ya es el colmo, ¿no? Le encarga a Atenea que le enseñe sus labores, que no vayamos a que no sepa hacer su tarea, a que aprenda sus labores, a tejer la tela, y Afrodita le manda rodear su cabeza de gracia, de sensualidad y halagos cautivadores. A Hermes, fijaos, le encarga dotarle de una mente cínica y un carácter voluble, y su pecho lo llena de mentiras y palabras seductoras. A esta construcción la llama Pandora, y todos los dioses le dieron un regalo que le guardan en una jarra, que sin ella saberlo serían la perdición para los hombres que se alimentan de pan. Continúa, Sara. En efecto, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males y exentas de la dura fatiga y las penosas enfermedades que acarrean la muerte a los hombres. Pero cuando aquella mujer quitó con sus manos la enorme tapa de la jarra, dejó salir y diseminarse lo que en ella había guardado, procurando a los hombres lamentables inquietudes. Solo permaneció dentro la esperanza. El único regalo. Cuando la pobre Pandora se da cuenta del lío que está montando al sacarle la tapa a la jarra y va a ponerle la tapa a la jarra, lo único que queda dentro de la jarra es la esperanza. Termina el siguiente párrafo. ¿La caja de Pandora y esta jarra tienen algo que ver? Es lo mismo, la jarra, la caja, según la historia, es una cosa u otra, sí. 1000 diversas amarguras deambulan desde entonces entre los hombres. Repleta de males está la tierra y repleto el mar. Las enfermedades van y vienen a su capricho, acarreando penas a los mortales. Gracias, Sara. Continúa, Alfonso. No, es que no estamos juntos y él no sé si se ha podido conectar aún. Estoy aquí. Sí, lo tenemos. Vale, no te había visto. Sí, ya estoy preparado. Mito de las edades. Ahora, si quieres, te contaré brevemente otro relato, aunque sabiendo bien, y tú grábatelo en el corazón, cómo los dioses y los hombres mortales tuvieron un mismo origen. Esto también es un detalle importante en Hesíodo. Cuando hable Hesíodo de las 5 edades, va a colocar a los hombres como parte de la creación, como parte de la aparición de todo el mundo, con un origen muy similar al de los dioses, ¿vale? No como un origen degradado, sino como algo más que surge junto con el surgimiento de los dioses. Adelante. Al principio, los inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Existieron aquellos en tiempos de Cronos, cuando reinaba en el cielo. Vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre, con igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban con fiestas ajenos a todo tipo de males,
Morían como sumidos en un sueño, poseían toda clase de alegrías y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. Pero cuando la tierra sepultó esta raza, Zeus produjo en su lugar una segunda estirpe mucho peor, de plata. Durante 100 años el niño se criaba junto a su solícita madre, pasando la flor de la vida, muy infantil, en su casa, y cuando ya se hacía hombre y alcanzaba la edad de la juventud, vivían poco tiempo llenos de sufrimientos a causa de su ignorancia, pues no podían apartar de entre ellos una violencia desorbitada, ni querían dar culto a los inmortales, ni hacer sacrificios en los sagrados altares de los bienaventurados. Desde que la tierra sepultó también esta estirpe. Otra tercera estirpe de hombres de voz articulada creó Zeus padre, de bronce, en nada semejante a la de plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Solo les interesaban las luctuosas obras de Ares, guerra, y los actos de soberbia. No comían pan y en cambio tenían un aguerrido corazón de metal. Eran terribles. Una gran fuerza y unas manos invencibles nacían de sus hombros sobre robustos miembros. De bronce eran sus armas, de bronce sus casas, y con bronce trabajaban. No existía el negro hierro. También estos, víctimas de sus propias manos, marcharon a la vasta mansión del cruento Hades, en el anonimato. Se apoderó de ellos la negra muerte, aunque eran tremendos, y dejaron la brillante luz del sol. Y ya luego, desde que la tierra sepultó también esta estirpe, en su lugar todavía creó Zeus Crónida sobre el suelo fecundo, otra cuarta, más justa y virtuosa, la estirpe divina de los héroes, que se llaman semidioses, raza que nos procedió sobre la tierra sin límites. A unos la guerra funesta y el terrible combate los aniquiló, bien al pie de Tebas, la de 7 puertas, en el país cadmeo, peleando por los rebaños de Edipo, o bien después de conducirles a Troya en sus naves, sobre el inmenso abismo del mar, a causa de Helena de hermosos cabellos. Allí, por tanto, la muerte se apoderó de otros. Aquí tenéis cómo Hesíodo traza las dos grandes líneas que van a configurar el contenido de la tragedia clásica en la literatura posterior. Unos héroes que son los que sucumben al pie de Tebas, la de las 7 puertas, ¿no? La saga tebana, ¿no? Y otros, la saga troyana, que son los que se embarcan hacia Troya para ir a rescatar o a retomar a Helena, la de los hermosos cabellos, ¿no? O sea, son las dos grandes sagas que van a configurar la mayor parte de la literatura trágica posterior. Continúa. A los demás el padre Zeus Crónida determinó concederles vida y residencia lejos de los hombres, hacia los confines de la tierra. Allí viven con un corazón exento de dolores, en las islas de los afortunados, junto al océano de profundas corrientes, héroes felices a los que el campo fértil les produce frutos que germinan 3 veces al año, dulces como la miel. Zeus creó otra estirpe, de hombres de voz articulada, los que ahora existen sobre la tierra fecunda. Y yo no hubiera querido estar entre los hombres de esta 5ª generación, sino haber muerto antes o haber nacido después de esta estirpe de hierro. Nunca durante el día se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche en ásperas inquietudes, mezclando las alegrías con sus males. Fijaos cómo se plantea, ¿no? Es decir, en la quinta generación, la quinta edad, es una edad, dice Hesíodo, en la que yo no hubiera querido estar entre ellos, sino haber muerto antes o haber nacido después de esta estirpe de hierro. Nunca durante el día se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche en ásperas inquietudes, mezclando alegrías con sus males. Continúa. Zeus destruirá igualmente esta estirpe de hombres de voz articulada cuando al nacer sean de blancas sienes, en contraste con la edad de bronce, cuando los hombres eran niños toda la vida. El padre no se parecerá a los hijos, ni los hijos al padre. El anfitrión no apreciará a su huésped, ni el amigo a su amigo, y no se querrá al hermano como antes. Despreciarán a sus padres apenas se hagan viejos y les insultarán con duras palabras,
cruelmente, sin advertir la vigilancia de los dioses. No podrían dar el sustento debido a sus padres ancianos, aquellos cuya justicia es la violencia. Y unos saquearán las ciudades de los otros. Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo ni el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor. El malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso con retorcidos discursos y además se valdrá del juramento. La envidia murmuradora, gustosa del mal y repugnante, acompañará a todos los hombres miserables. Tremendo párrafo, ¿no? Tremendo pasaje que nos recuerda desde el Apocalipsis hasta el tango cambalache, ¿no? Sí, es el conjunto de todas las miserias de la vida que nos rodea. Son muy interesantes muchos pasajes de este párrafo, vamos a releerlos. Zeus destruirá igualmente esta estirpe de hombres de voz articulada, cuando al nacer sean de blancas sienes, ¿no? Vamos a ir en degenerando hasta que los niños nazcan viejos. El padre no se parecerá a los hijos, ni los hijos al padre. El anfitrión no apreciará a su huésped, ni el amigo a su amigo, y no se querrá al hermano como antes. Despreciarán a sus padres apenas se hagan viejos, y les insultarán con duras palabras, cruelmente, sin advertir la vigilancia de los dioses. No podrían dar el sustento debido a sus padres ancianos, aquellos cuya justicia es la violencia. Y unos saquearán las ciudades de los otros. Pareciera que está describiendo nuestra época, ¿no? Para que veáis qué poco nos llevamos en lo importante con el mundo griego de Hesíodo. Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo, ni el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. Como dice el tango, Jorge, siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, el que no roba es un gil, ¿no? Lo mismo, ¿no? Al final todo da igual y cualquier sinvergüenza o cualquier explotador de trabajo vale lo mismo que un gran señor o que un erudito o que una persona honrada. La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor. El malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso con retorcidos discursos y además jurará. La envidia murmuradora, gustosa del mal y repugnante, acompañará a todos los hombres miserables. Termina el texto, Alfonso. Es entonces cuando Aidos, el pudor y la vergüenza, y Némesis, la justicia retributiva, cubierto su bello cuerpo con blancos mantos, irán desde la tierra de anchos caminos hasta el Olimpo para vivir entre la tribu de los inmortales, abandonando a los hombres. A los hombres mortales solo les quedarán amargos sufrimientos y ya no existirá remedio para el mal. El cuadro que pinta Hesíodo a través de estos dos mitos, a través del mito de Prometeo y a través del mito de las 5 edades, es tremendo. Continúa la lectura. Juanra, por favor. En semejante ambiente no es posible que surja un puro ideal de educación humana, como ocurrió en los tiempos presuntamente más afortunados de la vida noble. Por lo que es importante averiguar qué parte ha tomado el pueblo del tesoro espiritual de la clase noble y de la elaboración de la cultura aristocrática para adoptarla y convertirla en una forma de educación adecuada al pueblo entero. En este proceso resulta decisivo el hecho de que el campo no ha sido todavía conquistado y sometido por la ciudad. La cultura feudal campesina no es todavía sinónimo de retraso espiritual ni es estimada mediante módulos ciudadanos. Campesino no significa todavía inculto. Incluso las ciudades en los tiempos antiguos
especialmente la metrópoli griega, son principalmente ciudades rurales y en su mayoría seguirán siéndolo después. Del mismo modo que todos los años saca el campo nuevos frutos de los productos de la tierra, se desarrolla en todas partes una moralidad viva, pensamientos originales y creencias religiosas. No existe todavía una civilización ni un módulo de pensamiento ciudadano que todo lo iguale, y aprisiones sin piedad toda peculiaridad y toda originalidad campesina. Vale, estamos en un mundo en el que todavía el mundo campesino no ha sido fagocitado por el mundo y la cultura urbana. Todavía el mundo campesino, estos oikos, siguen conteniendo la mayor parte, digamos, de la población, entre otras cosas porque la gente vive en las pequeñas aldeas, pero va a dormir a las pequeñas aldeas. Es decir, el campo sigue siendo el lugar en el que todo el mundo desarrolla su vida cotidiana. Luisa, por favor. Perdona, una Sí. pregunta. Habla de feudal. ¿Es una sociedad campesina feudal? No. Es que me llama la atención. Déjame que vuelva. La palabra feudal no corresponde a esto. Vale, es que me ha llamado la atención, me parece. La igual. cultura feudal campesina no es todavía sinónimo de retraso espiritual ni es estimada mediante módulos ciudadanos. No, la palabra feudal aquí no cabe. No aplica, No. vale. Podemos decir simplemente que la cultura campesina de la época no es otro concepto. El feudalismo implica unas relaciones de vasallaje. Que no se corresponden con lo que explicaba al principio de cómo era aquí no está. De hecho lo voy a marcar para recordarlo y quitarlo de la versión definitiva. ¿Vale? Bien, adelante. Nos vemos en la vida espiritual, ¿no? Sí, la vida espiritual más alta. La vida espiritual más alta en el campo, naturalmente, también sale de las capas superiores y así, como muestran la idea de la Odisea, la epopea homérica fue primero cantada en las residencias de los nobles por trovadores salariales. Y aún Hesíodo, quien se desarrolló en un ambiente campesino y trabajó en el campo, se educó en el conocimiento de Homero antes de despertar a la vocación de Rapsoda. Por eso su poema se dirige, en primer término, a los hombres de su estado y da por supuesto que sus oyentes entienden el lenguaje artístico de Homero que él mismo emplea. Nada revela de un modo tan claro la esencia del proceso espiritual que se realiza mediante el contacto de aquella clase con la poesía homérica, como la estructura del poema de Hesíodo. ¿Sigo? Sí. Acción de las musas entre los hombres. Sí. Al que honran las hijas del poderoso Zeus y le miran al nacer, de los reyes vástagos de Zeus, a este le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y de su boca fluyen melífluas palabras. Todos fijan en él su mirada cuando interpreta las leyes divinas con rectas sentencias, y él con firmes palabras en un momento resuelve sabiamente un pleito por grande que sea. Nosotros hoy diríamos, Luisa, tiene un piquito de oro, ¿no? Al que Zeus o las hijas del poderoso Zeus le miran al nacer, le dotan de un piquito de oro, ¿no? Derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y de su boca fluyen melífluas palabras, ¿no? Continúa. Pues aquí radica el que los reyes sean sabios, en que hacen cumplir en el ágora los actos de reparación a favor de la gente agraviada fácilmente, con persuasivas y complacientes palabras. Y cuando se dirige al tribunal como a un dios, le propician con dulce respeto, y él brilla en medio del vulgo. Tan sagrado es el don de las musas para los hombres. Cuando las musas tocan a un individuo, ese individuo abre la boca y todo el mundo se queda anonadado porque brilla, esa persona brilla en medio de la multitud, del vulgo. ¿Cuántas veces lo hemos visto, verdad? Es decir, entre las compañeras y compañeros, cuando alguien tiene el don
el don de la palabra y de la presencia, deja a todo el mundo con la Al boca. menos todas las figuras femeninas no son Pandora, está bien. ¿Está bien? No. Pero Pandora solamente es humana. Ya. Estas otras, las musas, juegan en otra liga. ¿Vale? Ay. Seguimos. Continúa leyendo, Sales, por favor. En él se refleja el proceso de formación íntima del poeta. Toda la elaboración poética de Hesíodo se sujeta sin vacilación a las formas estilizadas por Homero. Toma de Homero versos enteros y fragmentos, palabras y frases. El uso de epítetos épicos pertenecen también al lenguaje de Homero. De ahí resulta un notable contraste entre el fondo y la forma del nuevo poema. Sin embargo, para que estos elementos no populares penetraran en la existencia vulgar y apegada al terruño de los campesinos y pastores y otorgaran a sus anhelos y preferencias una claridad consciente y una inspiración moral, era preciso dotarlos de una expresión convincente. El conocimiento de la poesía homérica no significa solo para los hombres del mundo hesiódico un enriquecimiento enorme de los medios de expresión. A pesar de su espíritu heroico y patético, apasionado, tan ajeno al estilo de su vida, les ofrecía también, por la precisión y claridad con que expresaba los más altos problemas de la vida humana, el camino espiritual que los llevaba desde la opresora estrechez de su dura existencia a la atmósfera más alta y más libre del pensamiento. Por Sí, eso, lo que hace Hesíodo, o lo que está intentando hacer Hesíodo, es poner en una estética homérica, utilizando una estética homérica, poner en pie una forma de ver el mundo propia del mundo no heroico, del mundo de los no señoritos, del mundo de los trabajadores de la tierra, del mundo campesino al que él pertenece. Continúa. Por eso, el poema de Hesíodo nos permite conocer con claridad el tesoro espiritual que poseían los campesinos beocios, independientemente de Homero. En la gran masa de las sagas de la teogonía hallamos muchos temas antiquísimos, conocidos ya por Homero, pero también otros muchos que no aparecen allí. Y no es siempre fácil distinguir lo que era ya elaborado en forma poética y lo que responde a una simple tradición oral. En la teogonía se manifiesta Hesíodo con toda la fuerza del pensamiento descriptivo. En los erga se halla más cerca de la realidad campesina y de su vida, pero también aquí interrumpe de pronto el curso de su pensamiento y refiere largos mitos en la seguridad de agradar a sus oyentes. También para el pueblo eran los mitos asunto de interés ilimitado. Da cuerpo a un sinfín de narraciones y reflexiones y constituye la filosofía entera de aquellos hombres. uno dice, esos mitos que está narrando Hesíodo pertenecen a la tradición homérica, no pertenecen a Hesíodo, por más de que Hesíodo los reconfigura y los reescribe según sus intereses, ¿no? ¿Qué función podían tener esos mitos? Él podría haber soltado la perorata aleccionadora a su hermano Perses sin necesidad de recurrir a toda la mitología. Podría haberlo hecho perfectamente. Pero es que si lo hace, la gente no le sigue. La gente está educada en el mundo homérico, está educada en la mitología, inclusive en el mundo campesino. El pensamiento dominante, el pensamiento de las clases dominantes, de los terratenientes, ha calado, también cala en el resto de la población. Y utilizar estos mitos dentro del poema le sirve a Hesíodo no solamente para ejemplificar lo que quiere contar, aunque sea al precio de tener que transformar el mito, sino también para agarrar al auditorio en asuntos que para el auditorio son del mayor interés. Nos dice,
pero también aquí interrumpe de pronto el curso de su pensamiento y refiere largos mitos en la seguridad de agradar a sus oyentes, porque también para el pueblo los mitos eran un asunto de interés ilimitado. Esos mitos dan cuerpo, ¿no? Ese poema va atando un sinfín de narraciones y reflexiones, y todo eso junto constituye la filosofía entera de aquellos hombres. Continúa, Sales. Así se manifiesta en la elección inconsciente del asunto de las sagas la orientación espiritual propia de los campesinos. Prefiere los mitos que expresan la concepción de la vida realista y pesimista o las causas de las miserias y las necesidades de la vida social que los oprimen. En el mito de Prometeo halla la solución al problema de las fatigas y los trabajos de la vida humana. La narración de las 5 edades del mundo explica la enorme distancia entre la propia existencia y el mundo resplandeciente de Homero y refleja la eterna nostalgia del hombre hacia tiempos mejores. El mito de Pandora expresa la triste y vulgar creencia ajena al pensamiento caballeresco de la mujer como origen de todos los males. No creo que erremos al afirmar que no fue Hesíodo el primero en popularizar estas historias entre los campesinos, pero sí, ciertamente, fue el primero en situarlas con resolución en la amplia conexión social y filosófica con que aparecen en sus poemas. La manera como cuenta, por ejemplo, las historias de Prometeo y de Pandora presupone claramente que fueron ya conocidas antes de sus oyentes. El interés predominante por la epopeya homérica pasa a segundo término en el ambiente de Hesíodo, ante estas tradiciones religiosas, éticas y sociales. En los mitos adquiere forma de actitud originaria del hombre ante la existencia, de ahí que toda clase social posea su propio tesoro de mitos. Toda clase social posee su propio tesoro, su propio conjunto de mitos en los cuales se ve reflejada y se reconoce. Rosa, continúa tú, por favor. Los trabajos y los días, lo vamos a ir viendo a lo largo del texto, tiene 2 grandes partes, ¿no? Una parte aleccionadora y moral, que es la primera que estamos viendo, y una segunda parte que refiere de forma asombrosa y con toda precisión los calendarios y la manera en la que los hombres del campo tienen que hacer su trabajo, ¿vale? Hay una parte moral y otra parte eminentemente práctica. Continúa, Rosa. Perdona, Jorge, ¿y el mito de Prometeo y el de Pandora está en el libro del trabajo y las cosas o en el de la teogonía? Sí, el que acabamos de leer es de los trabajos y los días, sí. Vale. Sí. Es una de las versiones, hay muchas versiones del mito de Prometeo, ¿no? Ya cuando lleguemos a Platón veremos una que es la de Protágoras, que también es muy famosa, ¿no? Adelante, Rosa. Al lado de los mitos, posee el pueblo su antigua sabiduría práctica, adquirida por la experiencia inmemorial de innumerables generaciones. Consiste en parte en los conocimientos y consejos profesionales, en normas morales y sociales, concentrados en breves fórmulas que permitan conservarlos en la memoria. Hesíodo nos ha transmitido en sus Erga un gran número de esas preciosas tradiciones. Estos fragmentos de la obra pertenecen, por su concisión y la originalidad del lenguaje, a las relaciones poéticas mejor logradas del poema, aunque las amplias exposiciones filosóficas de la primera parte tengan más interés desde el punto de vista de la historia personal y espiritual. En la segunda parte hallamos todas las tradiciones campesinas, viejas reglas sobre el trabajo del campo en las diferentes épocas del año, una meteorología con preceptos sobre el adecuado cambio de los vestidos y reglas para la navegación. Todo ello rodeado de sentencias morales sustanciosas y de preceptos y prohibiciones colocados al principio y al final.
Nos hemos anticipado al hablar de la poesía de Hesíodo. Se trata, ante todo, de poner en claro los múltiples elementos culturales de los campesinos para los cuales escribió. En la segunda parte de los Erga se ofrecen de un modo tan patente que no hace falta sino asirlos. Su forma, su contenido y su estructura revelan inmediatamente su herencia popular. Se hallan en completa oposición con la cultura noble. La educación y la prudencia en la vida del pueblo no conocen nada parecido a la formación del hombre en su personalidad total, a la armonía del cuerpo y el espíritu, a la destreza por igual en el uso de las armas y de las palabras, en las canciones y en los hechos, tal como lo exigía el ideal caballeresco. Mantiene, en cambio, una ética vigorosa y permanente que se conserva inmutable a través de los siglos, en la vida material de los campesinos y en el trabajo diario de su profesión. Este código es más real y más próximo a la tierra, aunque carezca de un alto ideal. Gracias, Rosa. Voy a preparar para el viernes que viene, creo que lo merece, dedicarle un rato al epílogo de Puerca Tierra, para colocarnos ante la visión del mundo, del mundo campesino. Para la semana que viene os mandaré entonces el texto, son 10 o 15 páginas, pero que creo que os van a gustar mucho, y sobre todo porque John Berger es sin duda uno de los grandes artistas de nuestra época, de nuestro siglo, y este epílogo histórico de Puerca Tierra es de forma absoluta una obra de arte que merece la pena ser leído. ¿Sí? Entonces no está de más y creo que lo vamos a disfrutar todas muchísimo. Paqui, continúa tú. Yo. En Hesíodo se produce por primera vez el ideal que sirve de punto de cristalización de todos estos elementos y adquiere una elaboración poética en forma de epopeya, la idea del derecho, en torno a la lucha por el propio derecho, contra las usurpaciones de su hermano y la venalidad de los nobles. Se despliega en el más personal de sus poemas, los Erga, una fe apasionada en el derecho. La gran novedad de esta obra es que el poeta habla en primera persona, abandona la tradicional objetividad de la epopeya y se hace el portavoz de una doctrina que maldice la injusticia y ensalza el derecho. Justifica esta atrevida innovación el enlace inmediato del poema con la contienda jurídica que sostiene con su hermano Perses. Habla con Perses y a él dirige sus amonestaciones. Trata de convencerle en 1000 formas de que Zeus protege la justicia, aunque los jueces de la tierra la conculquen, y de que los bienes mal adquiridos jamás prosperan. Se dirige entonces a los jueces, a los señores poderosos mediante la historia del halcón y el ruiseñor y en otros lugares. En otros lugares. Bien, a partir de este momento, en lo que sigue el texto, comienza, digamos, la gran disquisición filosófica de Hesíodo con respecto a la importancia, a la necesidad crucial de poder establecer un derecho que coloque la justicia por encima de las arbitrariedades o los caprichos de los mandamases de las comunidades en las que los campesinos tienen que vivir. Como ves, Sara, nos vamos acercando a tu terreno. Estamos ante los orígenes de un pensamiento sobre la justicia y sobre lo jurídico que poco a poco va a ir tomando forma en Grecia a través de la publicidad de las leyes, de manera que los litigios entre los particulares queden a salvo de las trapisondas y las porquerías de las clases dirigentes o de los personajes más adinerados de las comunidades. El poema Los trabajos y los días
tiene como gran eje este reclamo de la necesidad de un derecho que restituya la justicia que Hesíodo cree perdida desde las primeras edades, ¿no? Restituya la justicia y evite las trapisondas entre los particulares, entre los ciudadanos. Pero entiendo que desde este punto es de donde parte luego Platón con su idea, bueno, no sé de otra manera de definirla, con su idea platónica de la justicia, esa justicia única para todos y que debe de ser de una sola manera, no unidireccional. Sí. La justicia no puede ser particular, la justicia es algo universal, ¿no? Tiene que tener un criterio universal al cual poder uno dirigirse para saber si este hecho particular que estoy viendo se corresponde o no se corresponde con una idea de justicia, efectivamente, ¿no? Pero lo que me sorprende es que aquí él habla de derecho. Derecho entendido entre los hombres y justicia entendida como idea universal. El derecho se debe a la justicia. Hesíodo todavía no da ese paso, porque no puede. Hesíodo coloca la justicia en un mandato divino. Sí, bueno. Pero el derecho tiene que ser acorde a esa justicia. Y entonces de aquí se puede pasar de la idea del derecho como algo particular que se decide entre los miembros del oikos a algo público para todos. Efectivamente. Este es el inicio, digamos, de una milenaria disquisición alrededor del problema de la justicia que todavía hoy sigue en pie. Hoy tampoco... No, absolutamente. Esto está, cuando la gente te habla de algo, de lo que es justo, hablan de esto. Hablan siempre desde un punto de vista de justicia universal para todos la misma. Efectivamente. Es decir, el problema de la justicia, digamos que empieza a formalizarse, o podemos decir que empieza a formalizarse en este tipo de reflexiones como la de Hesíodo, ¿no? Cuando pasemos al mundo romano, veremos que la ley de las 12 tablas no es otra cosa, no es el resultado más que el de enviar a una serie de funcionarios romanos a Grecia a ver cómo lo hacían los griegos. Es decir, los romanos cuando deciden poner en pie su publicidad de las leyes a través de la ley de las 12 tablas, lo que hacen es ir a Grecia a mirar. ¿Y qué se encuentran en Grecia un siglo después de Hesíodo? La herencia de este tipo de pensamiento y de reflexión. Una comunidad que intenta ir haciendo cada vez más pública la ley y por tanto las referencias de justicia dentro de la comunidad, para que no quede la administración de la justicia y la interpretación de lo debido en manos de la misma plutocracia que gobierna la comunidad, ¿no? Al final, los pueblos necesitan, para evitar caer en la guerra civil o en los abusos o en las tropelías o en las tropelías a las que les pueden abocar los poderosos, necesitan llegar a un consenso sobre unos criterios de justicia que tienen que ser más o menos públicos y más o menos aceptados. Esta idea de la necesidad de un derecho que tenga por fundamento una justicia de carácter universal, que en este caso Hesíodo coloca en el mundo divino, luego Platón la colocará en el mundo de las ideas, ¿no? Nosotros hoy lo colocamos en el ámbito del consenso democrático. Bien, tiene su origen, o podemos decir que empieza a formalizarse a través de este tipo de reflexiones como la de Hesíodo en Los Ergas. El Paqui continúa. Vamos a ver la fábula que le cuenta Hesíodo a su hermano. Ahora contaré una fábula a los reyes, aunque sean sabios. Así habló un halcón a un ruiseñor de variopinto cuello mientras le llevaba muy alto, entre las nubes, atrapado en sus garras.
Este gemía lastimosamente ensartado entre las corvas uñas, y aquel en tono de superioridad le dirigió estas palabras: infeliz, ¿por qué chillas? Ahora te tiene en su poder uno mucho más poderoso. Irás a donde yo te lleve, por muy cantor que seas, y me servirás de comida, si quiero, o te dejaré libre. Loco es el que quiere ponerse a la altura de los más fuertes. Se ve privado de la victoria y, además de sufrir vejaciones, es maltratado. Así dijo el halcón de rápido vuelo, ave de amplias alas. Fijaos con qué crudeza plantea Hesíodo esto podríamos decir es el realismo jurídico, ¿no? ¿Sí? Sí, la del halcón y el ruiseñor, ¿no? Es decir, ¿tú de qué te quejas? ¿A cuento de qué chillas tanto cuando yo te tengo entre mis garras y puedo hacer contigo lo que me dé la gana? Si quiero te como, y si no quiero pues te dejo libre. Pero eso depende de mí, no de ti. Así dijo el halcón de rápido vuelo, ave de amplias alas. Continúa, Paqui. Oh Persés, atiende tú a la justicia y no alimentes soberbia, pues mala es la soberbia para un hombre de baja condición, y ni siquiera puede el noble sobrellevarla con facilidad cuando cae en la ruina, sino que se ve abrumado por ella. Preferible el camino que en otra dirección conduce hacia el recto proceder. La justicia termina prevaleciendo sobre la violencia, y el necio aprende con el sufrimiento. Pues al instante corre el juramento. Orcos, uno de los hijos de Eris, la discordia, tras de los veredictos torcidos. Cuando la dique, justicia, es violada, se oye un murmullo allí donde la distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las normas con veredictos torcidos. Allí, en los tribunales, donde dicen impartir justicia, jueces y funcionarios corruptos y prevaricadores. Aquella va detrás quejándose de la ciudad y de las costumbres de sus gentes envuelta en niebla y causando mal a los hombres que la rechazan y no la distribuyen con equidad. Dique, Eunomía e Irene son las 3 horas, hijas de Zeus y Temis, diosa de la justicia divina, son las diosas del orden natural y de las estaciones, pero también respectivamente diosas de la justicia y leyes humanas, y de la paz y la prosperidad. Dique es la diosa de la justicia, la eunomía es la de las leyes humanas, eunomía es buena ley, la buena norma, e Irene, qué nombre tan bonito, Irene, la diosa de la paz y la prosperidad, ¿no? Quedaos con estos 3 nombres porque volverán a salir varias veces en el texto, ¿no? También me ha llamado la atención que él objetiviza el concepto de justicia por esto de que es una única y divina, ¿no? Que es exactamente el mismo argumento que ahora se utiliza muchísimo más, evidentemente, corrupto y absolutamente deformado en cuanto a que no se politice a estos miembros que vayan a ser nombrados dentro del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, si estamos hablando de una justicia, una única y divina, pues no tenemos más narices que irnos o a Zeus o, claro, depende de a quién le preguntes, pues supongo que te determinarán que es Dios y ya la tenemos liada otra vez. Bueno, estamos en una época histórica, estamos en un momento de la civilización en la que la palabra justicia está empezando a construirse, ¿vale? No podemos juzgar el texto de Hesíodo con nuestros parámetros. No, pero me refería a que es una idea de justicia para con el derecho que sí que se aplica a los hombres. Aún estamos hablando de un derecho que no era público. No, por supuesto. No era de orden público. No, sigue siendo un derecho privado. Entonces, no podemos, evidentemente no se puede hacer una traslación
directa, pero Claro, sí no, en pero- el sentido de lo que es justo, lo que se puede, lo que es justo. Por eso él se pone en primera persona. La única manera, entiendo, dentro de este mundo es ponerse en primera persona para que sepas lo que me ha pasado a mí. Lo que me ha pasado, Lo que me ha efectivamente. pasado a mí que puede servir de ejemplo, pero es lo que me ha Pero- pasado a mí. Pero seamos conscientes de que lo importante de este poema es que estamos ante un momento fundacional de la idea de justicia, ¿no? Es decir, el problema de la justicia con Hesíodo, y en otros lugares del mundo también, pero ahora estamos en Grecia, con Hesíodo comienza a tomar forma la reflexión al respecto de este problema. Porque al final, cuando yo estoy en un pleito, fijaos que la dique es un tipo de justicia que es sobre todo justicia distributiva, ¿no? Cuando estamos hablando de justicia en un pleito, estamos hablando de qué es lo que corresponde a cada cual. Y lo que corresponde a cada cual corresponde según lo debido. ¿Lo debido por quién? Si es simplemente un pleito entre particulares, es cuestión de discutir lo que corresponde a cada uno. Pero eso que corresponde a cada uno, ¿con qué criterio se aplica? Con el criterio, si no hay ley, si no existe una ley escrita, ¿cuál es el criterio para determinar qué es lo debido a cada cual? El más fuerte. O el más fuerte, como dice Paqui, o las costumbres. No, es que de toda la vida esto se ha repartido así. ¿Vale? O yo tengo el palo más grande, como dice ¿cómo es el águila, con el ruiseñor, ¿no? Halcón. El halcón. Yo te tengo entre mis garras, ¿no? ¿Y qué me vas a venir a mí a hablar de justicia? ¿Vale? Bueno, pues lo que intenta el poema es sacar esta determinación de lo debido de la mano del más fuerte para colocarla en un criterio que sea aceptable para todos los miembros de la comunidad. ¿Y qué criterio aceptable puede haber para la comunidad si no es nada más que la tradición o la religión? Es que todavía estamos en un momento fundacional de este tipo de pensamiento. ¿Vale? Entonces, en este momento en el que está Hesíodo haciendo esta reflexión, para sacar la justicia del ámbito de la mera fuerza bruta y del poder económico, dice, bueno, pues Zeus, que es el hacedor de toda justicia sobre la tierra, que nos ayude, que nos ilumine en este asunto, ¿no? Y que de alguna manera las costumbres que nosotros tenemos se ajusten o se reformen en el sentido de esa idea de justicia. Pero que no sea meramente la fuerza del halcón la que determine esto. Claro, pasar de esto a una reflexión sobre la idea de justicia universal, que es lo que va a hacer Platón, claro, requiere un enorme camino y sobre todo un paso por la democracia que todavía no existe. Estamos en el siglo VII y faltan todavía 200 años para llegar a ese momento, ¿no? Y qué decir que faltan todavía 2500 años para llegar a nuestra concepción moderna del derecho y de la justicia, que aunque sea moderna, no os creáis que es muy compartida. Porque como bien dice Sara, hoy en día todavía hay una gran parte de la población que sigue creyendo que lo justo es lo que marca la tradición o que lo justo es lo que dice la religión y el cura en la misa. ¿Vale? Sí. Hoy, no en época de Hesíodo, ¿vale? Sí, entonces, bueno, tomemos conciencia esta disquisición que hemos tenido
con respecto a la grandeza que tiene este planteamiento de Hesíodo en el siglo VII, ¿no? Es decir, tratar de sacar de las garras del halcón esta determinación de lo debido en los litigios humanos, y sacarlo sobre todo de los señores devoradores de regalos. Juan Viñoles, continúa tú, por favor. ¿Puedo decir una cosa? Estaba pensando en la figura que pone Hesíodo de un halcón que ejerce, digamos, su poder al ruiseñor, ¿no? Lo tiene atrapado, pero que en realidad, comparando al ruiseñor y el halcón, el halcón es fuerte y lo puede matar, y el ruiseñor es débil, ¿no? Físicamente, eso es evidente. Y estaba recordando eso de que la justicia es algo que se inventan los débiles para protegerse de los fuertes, ¿no? Sí. En realidad es ese, digamos, el origen. Continúa la lectura, Juan Viñoles. Para aquellos que dan veredictos justos o a foráneos y ciudadanos y no quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad se hace floreciente y la gente prospera dentro de ella. La paz nutridora de la juventud reside en su país y nunca decreta contra ellos la guerra espantosa. Zeus, de amplia mirada. Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto proceder, sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. Las tierras les produce abundante sustento, la tierra les produce abundante sustento, y en las montañas la encina está cargada de bellotas en sus ramas altas y de abejas en las de en medio. Las ovejas de tupido vellón se doblan bajo el peso de la lana. Las mujeres dan a luz niños semejantes a sus padres y disfrutan sin cesar de bienes. No tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos. A quienes, en cambio, solo les preocupa la violencia nefasta y las malas acciones contra ellos, el crónida Zeus, de amplia mirada, decreta su justicia. Muchas veces hasta toda una ciudad carga con la culpa de un malvado cada vez que comete delitos y proyecta barbaridades. Sobre ellos, desde el cielo, hace caer el Cronión una terrible calamidad, el hambre y la peste juntas, y sus gentes se van consumiendo. Las mujeres no dan a luz y las familias menguan por determinación de Zeus olímpico. O bien otras veces, el Crónida les aniquila en vasto ejército, destruye sus murallas y en medio del Ponto hace caer el castigo sobre sus naves. ¿Qué es lo que nos está planteando Hesíodo en este largo pasaje? Es mucho más que una mera arenga moralista. Hesíodo está dirigiéndose a sus conciudadanos para decirles que la justicia, conseguir una justicia mínima dentro de la ciudad, es el fundamento de la prosperidad. Que cuando una comunidad no tiene ese mínimo de justicia, la violencia, la guerra, la destrucción, los desastres la asolan. No es meramente, o Hesíodo no pretende solamente hacer una apelación moral, sino inclusive práctica, ¿no? En el sentido de decir, la paz y la prosperidad, o mejor dicho, la prosperidad que depende de la paz, esta a su vez, la paz, depende de la justicia. Necesitamos la justicia, necesitamos un mínimo de justicia para poder vivir con dignidad y para poder vivir mejor de como vivimos ahora. Continúa, por favor. Oh reyes, tened en cuenta también vosotros esta justicia, pues de cerca metidos entre los hombres, los inmortales vigilan a cuantos con torcidos dictámenes se devoran entre sí, sin cuidarse de la venganza divina. 30.000 son los inmortales puestos por Zeus sobre la tierra, fecunda como guardianes de los hombres mortales. Estos vigilan las sentencias
y las malas acciones, yendo y viniendo envueltos en niebla por todos los rincones de la tierra. Y he aquí que existe una virgen, Dike, hija de Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el Olimpo. Y siempre que alguien la ultraja, injuriándola arbitrariamente, sentándose al punto junto a su padre Zeus Cronión, proclama a voces el propósito de los hombres injustos para que el pueblo pague la loca presunción de los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal sentido sus veredictos con retorcidos parlamentos. Teniendo presente esto, reyes, enderezad vuestros discursos, devoradores de regalos, y olvidaros de una vez por todas de torcidos dictámenes. El hombre que trama males para otro, trama su propio mal, y un plan malvado perjudica más al que lo proyectó. Evidentemente Hesíodo es un optimista, ¿no? En este tema, ¿qué le vamos a hacer? Pero recordemos que él está haciendo un planteamiento político. Él no puede decirle a su auditorio, reyes devoradores de regalos, podréis triunfar, pero sois una porquería aunque ganéis. No. Él tiene que decirles, vais a ser castigados de una forma o de otra. Continúa. El ojo de Zeus. El ojo de Zeus, que todo lo ve y todo lo entiende, puede también, si quiere, fijarse ahora en esto, sin que se le oculte qué tipo de justicia es la que la ciudad encierra entre sus muros. Pero ahora ni yo mismo deseo ser justo entre los hombres, ni tampoco que lo sea mi hijo. Pues cosa mala ser un hombre justo, si mayor justicia va a obtener uno más injusto. Mas espero que nunca el providente Zeus deje como definitiva esta situación. Espero que Zeus no deje como definitiva esta situación. Termina, por favor. Perses. Oh Perses, grábate tú esto en el corazón. Escucha ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de violencia. Pues esta ley impuso a los hombres el cronión, a los peces, fieras y aves voladoras, comerse los unos a los otros, ya que no existe justicia entre ellos. A los hombres, en cambio, les dio la justicia, que es mucho mejor. Y así, si alguien quiere proclamar lo justo a conciencia, a él le concede prosperidad, Zeus de amplia mirada. Mas el que con sus testimonios perjura voluntariamente y con ultraje de la justicia causa algún daño irreparable, de éste queda luego una estirpe cada vez más oscura, en tanto que se hace mejor la descendencia del varón de recto juramento. Sí que es absolutamente un optimista. Sí. Este párrafo que acabamos de leer tiene dos elementos, tiene un par de elementos fundamentales, ¿no? Que luego veremos en Protágoras y luego veremos en Platón más adelante, que los retomarán con mucha más finura, ¿no? Esta ley impuso a los hombres el cronión, el hijo de Cronos. A los peces, fieras y aves voladoras, comerse los unos a los otros, ya que no existe justicia entre ellos. A los hombres, en cambio, ya lo veremos luego en el mito de Prometeo, cuando lleguemos a Platón, a los otros, en cambio, a los hombres les dio justicia, que es mucho mejor. Y así, si alguien quiere proclamar lo justo a conciencia, a él le concede prosperidad Zeus. No era necesario. No era necesario introducir a Zeus, pero recordemos que él se está dirigiendo a un auditorio que es profundamente religioso. Y a quien se crea el razonamiento, bienvenido sea. Y a quien no se crea el razonamiento,
pues bueno, pues créete que es mandato de Zeus. De una manera o de otra, la justicia trae la paz trae prosperidad, y en todo caso, la justicia está de acuerdo con los mandatos divinos. Yo creo que nos podemos quedar aquí, y la semana que viene continuamos con este texto. Mientras tanto, yo voy a preparar el texto de Berger para dedicarle un ratito, quizás cuando acabemos con Hesíodo, le dedicamos una sesión a Berger para no mezclarlos, ambos textos, y que así podamos dar el salto al pensamiento griego a partir del siglo VI, que es cuando comienza la gran historia griega propiamente. Jorge, sí. ¿Puedo preguntar algo? Más que preguntar es tirar, no sé, como adelantar algo. O sea, yo leí República y es como que estoy viendo que Platón le robó bastante a este autor. Bastante. Sí. Sí. Con el tema de la justicia. Sí, sí. Bueno, es que Platón es el heredero de toda esta tradición, claro, evidentemente. Por eso cuando hacemos una historia de la filosofía, no se puede hacer una historia de la filosofía sin estudiar a estos poetas previos, que son los que iniciaron ese camino de reflexión. Toda la filosofía occidental no es más que una vuelta y vuelta alrededor de estos tremendos problemas que venimos viendo desde Homero ahora. A ver. Pero a su vez Hesíodo tampoco se lo inventó él, también No, es un refrito de todo el saber popular. Hesíodo hizo un popurrí con todo lo que tenía a mano, más toda la mala baba que tenía contra su hermano y contra los jueces corruptos. Claro, porque al final los seres humanos no somos tabulas rasas. Los seres humanos venimos al mundo en un mundo que existe antes que nosotros. Y ese mundo que existe antes que nosotros está cargado de prejuicios, valores, historias, mitos, que nosotros mamamos desde que nacemos como si fueran verdades absolutas. Y lo evidente. Y nos lleva toda la vida y unas cuantas cientos de sesiones de psicoanálisis tomar conciencia de eso y empezar a intentar liberarnos de todos esos prejuicios con los que nos han amamantado, ¿no? Pero que forman parte de nuestra vida. Podríamos decir que nuestra vida, toda nuestra vida, es una larguísima batalla, un larguísimo pugilato contra todas las cadenas que venimos arrastrando de las generaciones anteriores. Esa es nuestra libertad. La libertad de tomar conciencia e intentar desprendernos de todo eso que hemos heredado y que no tenemos conciencia de que forma parte de nosotros sin nosotros haberlo elegido. Buena semana, compañeras. Seguimos el viernes que viene. Hasta el viernes. Adiós. Hasta Buen luego. fin de semana. Adiós. 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 Adiós.